Hola, somos Shiro y Tomori y os vamos a hablar un poco sobre los cotilleos más interesantes que han ocurrido a lo largo de la historia. Antes de que os quedéis todos dormidos, porque vais a decir, uy, eso es muy aburrido, porque al 80 o 90% de vosotros seguramente no os gustará mucho la historia, pero no os preocupéis porque no vamos a hablar de en sí de la historia, sino vamos a hablar de los cotilleos más extravagantes que han ido ocurriendo a lo largo de la historia. Sobre todo nos vamos a centrar más en España en el siglo XVIII. Bueno, en esta época reinaban los Borbones y todo esto sucede, todo lo que vamos a hablar a continuación sucede porque tenían tanta consanguinidad, o sea, que como se casaban con su prima, su sobrina y todo eso, pues como que tenían consanguinidad que era que tenían la misma sangre que los demás, o sea, entonces como que cogían trastornos psicológicos, o sea, Básicamente procreaban entre los propios miembros de la familia, entonces iban heredando enfermedades entre ellos y pues no salían muy buenos de salud porque claro. mezclar así la sangre no estaba bien. No, biológicamente no es lo mejor del mundo. Y socialmente ahora tampoco, la verdad. Esto lo hacían porque en aquella época querían que los que gobernase siempre fueran de la misma sangre, que eran los de la familia real, entonces pues procreaban Sí, y se casaban entre los de la propia familia. Para empezar ahora los cotilleos vamos a como situarnos en la mente de aquella época. Era una época en la que se introdujo el cristianismo y en aquella época pues bien visto no que estaba bien que pues una persona a sí misma se viese su propio cuerpo y aún peor que se los tocase. por eso en esa época no se lavaban y no podían tener a nadie que se la lavara a ella misma porque también lo veían como pecado, ¿sabes? Entonces, habéis visto en las películas las grandes pelucas blancas, eso era para tapar su propio pelo que se les caía por la gran suciedad que llevaban encima de no bañarse y tenían como costra y se les caía el pelo. Entonces, por eso llevaban esas grandes pelucas. Bueno, también en la fiesta lo que hacían era como lo veían normal y no lo olían, porque Claro. ya al estar acostumbrados a su propio olor, pues no olían la suciedad y la peste. Pues entonces, cuando les llegaba el apretón, se iban detrás de las cortinas y cagaban detrás A de las pesar cortinas. de que hubiesen cuartos de baño allí, pues cogían y no se esperaban, preferían, aparte de dejar su propio cuerpo sucio, el propio lugar también lo apestaban un poco. Entonces, por eso es la fama que hay de aquella época de que la gente no se duchaba y por eso mismo surgió lo de la peste. Vamos a comenzar con Felipe V, que con tan solo 17 años llegó a España, donde no sabía ni siquiera el propio idioma, ni siquiera estaba acostumbrada a la costumbre de España y no tenía ningún familiar ni amigo en aquel sitio. Entonces, como que no se consiguió adaptar del todo y llegó a entrar en una depresión. Eso le llegó hasta un punto que llegó a la locura y llegó a creerse que era una rana y iba croando y brincando por los jardines del palacio. Por suerte llegó a superar esa etapa, pero lo malo es que entró en otra, que fue que se pensaba que eh, tanto si le limpiaban la ropa como si le daban nueva, se la iban a dar envenenada, entonces lo que él tenía es que tenía como muy vigilado como su armario con la ropa y no la lavaba ni conseguía nuevas prendas, entonces siempre iba con la misma ropa sucia porque pensaba que esa era la única que no la iban a envenenar. Eh, por eso mismo abdicó, por llegar a ese punto de locura, abdicó al trono y se lo dio a su hijo. Lo que pasa es que al poco tiempo el hijo murió de viruela, entonces tuvo que volver a tomar el trono y cuando lo volvió a tomar se les ocurrió una forma de curarle la depresión. Lo que pasa es que en aquella época no se entendía del todo la mente humana, porque ni siquiera ahora mismo
se llegaba a saber todo con exactitud. Entonces, en aquella época es que ni siquiera había ni psicólogos ni psiquiatras. Y la única manera que se le ocurrió de curar esa depresión fue que llegase un castrati y le cantase. Obviamente eso no funcionó. Por cierto, un castrati es un hombre que cantaba ópera, pero siempre, como los niños siempre tienen la voz más dulce y más aguda en la infancia, y cuando llega a ser un adulto, lo que hacían es, para mantener esa voz, era que le castraban. Entonces, por eso viene del nombre de castrate. La última cosa así de destacar de Felipe V fue que tenía una dependencia emocional con su mujer, y por lo que no se podía separar de ella. Se llegó a pensar que simplemente que se mantenía todo el tiempo manteniendo relaciones sexuales con la mujer, pero no era así, era simplemente que pues tenía una dependencia emocional con ella y no podía separarse. Después, el siguiente rey fue Fernando VI, que fue el sucesor de Felipe V. Con el que vamos a hablar a continuación. Como hemos dicho, ahora vamos a hablar de Fernando VI, que tras la muerte de su esposa salió a la luz que tenía un trastorno psicológico. Antes de la muerte de la esposa se vio como unos indicios de ese trastorno, pero no fue nada grave. Lo que pasó es que tras la muerte de la esposa empezó a ir por ahí lanzando sus heces como si fuese lo más normal del mundo. Incluso llegaba a morder salvajemente a sus criados. Lo que llegó a pasar es que en su último punto, su último año de vida llegó al punto como máximo de su locura, que fue que empezaba hasta a darse cabezazos contra las paredes. Bueno, el siguiente rey del que vamos a hablar es Carlos III. Este no dio mucho de qué hablar, solamente se centraba en gobernar, pero tuvo un hijo que era Carlos IV, que sí, ese era un poco inútil, por así decirlo, pero no le diagnosticaron ningún trastorno psicológico, solamente que era inútil, por así decirlo. Sí. Y ese fue que Napoleón quiso conquistar Portugal y le dijo a Carlos de pasar por España. Y Carlos dijo, bueno, ¿y qué me llevo? Y dijo él, bueno, te doy un trozo de Portugal. Vale, bueno, pues te dejo pasar por España. Y lo dejó pasar por España y conquistó España. Claro, fue tan inútil que incluso Napoleón se aprovechó de esa estupidez para conquistar España. Bueno, el siguiente que vamos a hablar es Fernando VII, que es el hijo de Carlos IV, y le decían el rey felón. Le decían el rey felón porque tenía una como deformidad genital, que al tener eso, pues se casó con 3 mujeres, pero esas 3 mujeres no quisieron acostarse con él por cómo tenía lo de abajo. Entonces, después de eso, intentó con una cuarta y esa chica, pues el día de las bodas fueron a acostarse, la noche de bodas fueron a acostarse y la chica salió de allí corriendo, gritando de que no quería acostarse con eso era una monstruosidad y la iba a destrozar. Y bueno, Ahora voy a decir que se llegó a escribir cómo era su nepe y se describió tal como fino como una barra de lacre en la base y tan gordo como el puño en su extremidad, además tan largo como un taco de billar. Y se les ocurrió un tratamiento que fue que para poder mantener relaciones sexuales con su esposa, porque no quería tampoco divorciarse de ella, ni quería buscar otra nueva para que pasase lo mismo. Entonces lo que se le ocurrieron hacer es como un cojín, pero con una especie de forma de doro, que tenía como un hueco en medio para introducir su nepe y así cortarlo. Exacto, y así poder mantener relaciones sexuales con su mujer. Sí, pues. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la hija de Fernando VII, que fue la única que pudo tener, ya lo que hemos comentado antes. Ella se llamaba Isabel II. Bueno, a los 3 años su padre murió y su madre pues se tuvo que ocupar del trono y no estaba muy pendiente de ella. Bueno, cuando pudo coger el trono a los 13 años, pues como que... Estaba un poco mimada. Sí, bueno, no estaba mimada, sino que tenía como falta de cariño porque la madre no estaba pendiente de ella, no tenía padre. Entonces esa falta de cariño, cuando fue creciendo, a la edad temprana, cuando era joven, pues consiguió tuvo un trastorno alimenticio. El trastorno alimenticio consistía en que
comía 10 horas y todo el aburrimiento que tenía y toda la falta de cariño se la llevaba comiendo, ¿sabes? Y como no había ninguna figura paterna o materna que le dijese, oye, no hagas esto, los criados obviamente no iban a decirle, oye, no lo hagas, ¿sabes? Porque Son criados, entonces o sea, no podían eso es superior. ordenarle a nadie. Entonces por eso llegó a estar bastante mimada y hacía lo que ella quería. Claro, entonces al ser mayor, ya cuando ya tenía más conocimiento de la sexualidad y todo eso, pues esa falta de cariño la contrarrestaba acostándose con todos los hombres que ella quería. Entonces, para poder gobernar mejor y todo eso, pues tenías que casarte con un hombre y también para tener descendencia. Entonces lo casaron con su primo, que era homosexual, y ella no quería porque era homosexual, entonces no podría tener el cariño de una persona. Entonces, Cariño. sí, entonces, pues ellos pues se tenían amantes y algunas veces los compartían. A todo esto, ella tuvo 12 hijos, que dicen que es Del esposo, pero, sí, pero obviamente no. no. ¿Sabes? Porque eso se supone lo que dicen, pero sabemos que en la historia que lo tuvo con su amante. Entonces, tuvo como 12 hijos y el que más destacó fue Alfonso XIII, que es el que vamos a hablar porque tiene como... Lo más destacable es que creó la primera pornografía en España. Pero no lo supimos hasta después porque la pornografía se la quedó para él mismo. Porque esa pornografía la creaba con su fetiche, con lo que le gustaba a él, ¿no? Y entonces la mayor parte de la pornografía también era homosexual. Y pues... Y estamos destacando esto de la homosexualidad porque en aquella época por el cristianismo y tal no estaba muy bien visto, ¿sabes? Entonces era un poco sorprendente saber que dentro de la propia realeza, que se suponía que era como lo máximo, pues también habían casos, obviamente. Claro, incluso se llegaron a burlar cuando Isabel II se fue y dejó a su hijo gobernando, incluso se llegaron a burlar de ella, porque ahora mismo, hasta ahora en España, tú no puedes decir nada así de que un rey es tonto, gilipollas y colgarlo en internet, por así decirlo, ¿no? Porque si no te meten a la cárcel, pues en esa época era igual. Y hasta después de que ella se fuera, sacaron un libro que hicieron dos hombres metiéndose con todo, o sea, con todos los amantes que había tenido Isabel II en esa época y con todos los que se había acostado, como burlándose de ella, ¿sabes? Por eso, porque como tenían una mente muy cerrada, también por el catolicismo, pues... Vamos a hablar de la última persona, que hemos decidido que su historia era bastante interesante para destacar, pero vamos a separarlo de los anteriores, puesto que no es una Borbón, es la conocida como Juana la Loca, y ahora vamos a explicar de dónde viene eso de la loca. Sí, bueno, Juana la Loca era, bueno, Juana por así decirlo, antes de la Loca, pues ella se tenía que, bueno, la pusieron para casarse con un hombre y en la época anterior pues no había ni fotografía, ni Instagram, ni nada. Entonces lo que hacían para verse antes de casarse, porque se casaban a ciegas, pues era hacerse un retrato y enviárselo a su prometido. Claro, le hacían un cuadro de cómo era la persona y así, pues simplemente ella al ver el cuadro del que iba a ser su marido, pues se enamoró. Entonces, por así decirlo, se obsesionó tanto con ese retrato y se obsesionó tanto con el marido, se casaron, pues estuvo muy bien hasta que el marido contrajo una enfermedad y se murió. El caso es que ella era tan celosa que creía que todo el tiempo su marido le estaba poniendo los cuernos, entonces no dejaba que el marido se acercase a ninguna mujer, ninguna sirvienta, incluso en la muerte del hombre. Las monjas lo que hacen a las personas cuando se mueren en esa época era pues santificarlo para quitarle todos los pecados y todo eso, pues no dejaban ni que las monjas se acercaban al cadáver de su marido. Bueno, ella no enterró al marido, literalmente cogió su ataúd con el muerto dentro y se lo dejó en su casa, o sea, en el castillo, lo dejó en el castillo. Todo para que nadie tocase al marido. Claro, no lo desenterraran, ni lo tocaran, ni nada. Entonces ella, como echaba de menos al marido muchas veces,
abría el ataúd e incluso llegaba a besar el cadáver y abrazarlo y hablar con él, y por eso le llamaron Juana la Loca. Porque realmente, pues sí llegó hasta el punto de la locura. Claro.